todos citan por sus trabajos sobre consumo. Hola Julián, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo Bueno, estás? lo mismo. Encantado. Decime, ¿son 14 meses de caída de consumo? Y déjame hacer la cuenta, sí, pero arrancamos en enero del año y ya estamos en febrero, sí, señor. 12 más 2, la matemática no falla, son 14. Wow. ¿Y cómo es esa evolución? Bueno, lo último es que, a ver, el último dato que tienen ustedes, ¿de cuándo es? De febrero, ¿no es cierto? Febrero cerrado para canal supermercado y para autoservicios independientes. Ya van llegando y vamos cerrando otros canales también. No está en el informe en mayoristas, Tengo, pero tengo sí una lo que caída de 10,2 de YTD. ¿Qué es YTD? year to date es el bimestre, Ah, eso, ok. enero-febrero. La suma de enero-febrero 25 contra la suma de enero-febrero del año pasado, doble Ahora, dígito. vos ahora empezaste a comparar lo interanual con meses horribles, ¿no? Ya de comienzo del gobierno de Javier Milei y una caída tremenda, con lo cual estás comparando con meses muy, muy negativos, donde ya estaba cayendo y aún así sigue cayendo. Tal vez cae menos, pero Sí, sigue cayendo. sí, es correcto, Pablo. El primer mes negativo de la serie fue enero del año pasado. Diciembre había dado apenas positivo. Diciembre del 23, ¿no? Claro. Y ya con el cambio, con el mes completo de gobierno, ahí ya dio negativo. No fue tan negativo como los otros meses del 2024. El 2024 fue nefasto. A medida que fue pasando el año fue cada vez peor. Eh, Enero y febrero del 2024 contra el 23 había sido menos 3,5 y menos 4 puntos. Y bueno, y este año contra ese menos 3,5 en enero tuvimos menos 10,6 y ahora en febrero menos 9,8. O sea, es la caída sobre la caída. La realidad es que cuando lo vemos en volumen de unidades de productos de consumo masivo, el peor de todos los meses del año pasado fue abril. Ahí de alguna manera como que se tocó fondo y después el resto de los meses se mantuvo en ese volumen ya reducido, que comparándolo contra el 2023, que a medida que fue avanzando el 2023, a partir de las PASO y las otras dos elecciones que tuvimos, todo el proceso inflacionario que se aceleró, el gap de el dólar no oficial también, todo eso hizo que la gente tuviera pánico, no pudiera, el que tenía un excedente no lo podía ahorrar en nada y iba y compraba productos estoqueables, ¿no? Porque no sabía cuánto iban a valer mañana. Entonces, Claro. hubo un sobreconsumo en los últimos meses del 2023, por eso los últimos meses del 2024 fueron tan malos en variación interanual porque se comparaban contra una base bastante alta, ¿no? Ahora, Pero sí, sí, cuando hablamos de consumo, es consumo masivo. ¿De qué producto estás hablando para que le quede claro a la gente, no? todo producto con código de barra de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, ¿sí? Incluidos golosinas, aceites, arroz, azúcar, gaseosas, vinos, cervezas, jabón en polvo, jabón en pan, limpiadores de baño, papel higiénico, rollos de cocina, etcétera, etcétera. Acá no entra los pesables, el fresco pesable, la fruta, la verdura, la carne, ¿sí? Nosotros sí lo medimos, acá en este informe no. Sí, lo que se ve, y ahí te abro un asterisco, es ya a mediados de febrero se había empezado a ver que los otros sectores que participan dentro del supermercadismo, que no son consumo masivo, ¿sí? Como todo lo que es bazar, todo lo que es electro, todo lo que es textil y todo el fresco pesable, habían empezado a dar en variación de unidades positivo contra el febrero del año pasado. Y ahora en marzo estamos viendo lo mismo. Entonces, hay un quiebre de signo ahí fuera de lo que es consumo masivo. ¿Sí? También el año pasado, en todo lo que tiene que ver con no comestibles, bazar, electro y todo eso, estábamos en el fondo del mar, no se vendía ¿Y cuál es el verdadero, prácticamente nada. qué es lo verdadero que, digamos, que te marca cómo está la situación? ¿El consumo masivo o los bienes un poquito más, más importantes, ¿no? Y mirá, Que son los todos que están compiten mejorando, ¿no? contra Los el... bienes durables están mejorando. Entiendo que esos electrodomésticos y demás, ¿no? Por ejemplo. Sí, todos compiten contra el mismo bolsillo. ¿Sí? Más que golpeado,
en los últimos años, con una pérdida de poder adquisitivo importante. Si bien los salarios fueron recuperando e incluso si vemos la curva de salario en dólares han crecido mucho, la canasta creció más, ¿no? La canasta en dólares creció más, los servicios crecieron más, los impuestos crecieron más. El año pasado el consumo fue súper básico, de hecho dentro de lo que es el consumo masivo se fue hacia las categorías más básicas, ¿no? Dentro de alimentos fue a derivados de harina, legumbres y perdieron valor a aquellas categorías que tenían que ver más con darse un gusto. Y se dentro empobreció de la el consumo. fue pasando, sin duda, sí, la gente hizo el ajuste. Pero hoy vos, se la porque el bolsillo. Es muy loco, porque algunos quieren ver el vaso medio lleno en el sentido de que dicen, no, bueno, pero está mejorando. Yo no puedo decir que está mejorando cuando tenés caída de 9,8 contra un mes que cayó 3,4 o 3,5, ¿no? O sea, que no hay nada para festejar. No, hay una desaceleración que por ahí en febrero no se ve, pero febrero ahí tiene un truco, que es febrero del año pasado tuvo 29 días y febrero de este año 28. Y quieras o no, un día más de venta es, dependiendo de qué día de la semana cae, te mejora. Es o 2,5 puntos o 3,5 puntos. Así la que pelota, esa caída, sí, es un montón. Entonces, podría ser mayor. Esa caída, no, menor. Eso te achica la caída, porque tenés un febrero de 28. Por eso te digo, si fuera un día más, podría ser mayor la caída. No, al revés. Si vos tuvieras la misma cantidad de días comparables entre los 2 años, ¿sí? En vez de 9,8, ¿sí? Podrías descontarle casi 3 puntos. Podríamos estar hablando de una caída de 7 puntos de consumo, más o menos. ¿Sí? 0,5 para arriba o para abajo. ¿Es una desaceleración? Sí, es una desaceleración. En diciembre tuvimos menos 18, en noviembre tuvimos menos 20, en octubre tuvimos menos 20,4 y en septiembre tuvimos menos 22,3. Es una desaceleración. Nosotros corremos siempre cerca de los fines de año una proyección en base a toda la historia de consumo que tenemos y en base a todas las variables que afectan el consumo, como inflación, salarios, tipo de cambio, desempleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo corremos para adelante para ver qué es lo que puede llegar a pasar con el consumo y nos está dando a nosotros que a partir de abril se podría llegar a tener un quiebre en el signo, ¿sí? De menos a más. De menos a más. Está claro que el año... Lo que pasa es que siempre estás comparando con meses horripilantes, porque si comparas con abril, 13,7 cayó el abril del año pasado, ¿no? Sí. Entonces, sí, sin duda. Bueno, la verdad que esto no es para salir a festejar ni mucho menos, ¿no? O sea, yo lo veo como muy negativo todo, o sea, oscurísimo, pero bueno. Sí, para lo que es el volumen de las unidades que se lleva la gente a la casa, sí. Sí, y lo que me consultabas antes del resto de los sectores, y esto que haya aparecido la cuota, que estén apareciendo los créditos y demás, eso es positivo para otros sectores, que no es el de consumo masivo, que termina saliendo todo del mismo bolsillo, ¿sí? Entonces, es difícil que con este panorama, estos sectores que habían tenido la reducción anterior a lo que fue la caída del consumo masivo, o sea que vienen relegados de hace más tiempo, entonces ahora la gente, bueno, trata de recuperar, no sé, si tenían que hacer algún cambio, algún electro o algo, y el año pasado el ajuste fue total, bueno, este año con la aparición de la cuota se destina a eso, pero seguís teniendo el bolsillo chico, ¿no? Entonces el volumen de consumo masivo va a ser difícil que repunte a los valores, por ejemplo, del 2022. No lo vamos a ver este año. Clarísimo, Julián. Gracias, muy amable. Por favor, a las órdenes. Un abrazo, gracias. Julián Gómez, director de Retail en Sentia Consultora. Señores, 7 de la tarde, 13 minutos. Diego Arbili nos cuenta.